Bien, una vez vistos estos motivos para poner el gozo en el Señor y no en las cosas ni en las personas, vamos a ver cómo hacerlo en la práctica. Cuarta parte, ¿cómo hay que hacerlo? Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. La única fuente, y estoy hablando de fuente, permanente y fiable de gozo es el Señor. Pero es cierto, ya lo hemos dicho, que hay otras fuentes que pueden producirnos gozo, aunque sea parcial y momentáneamente. Y por lo tanto, y sabiendo esto, o sea que hay otras fuentes de gozo que me pueden proporcionar este gozo, aunque fuera solo de manera parcial o momentáneamente, lo primero que tengo que hacer es vigilar dónde tengo puestas mis esperanzas de gozo. Si al ser sincero conmigo mismo descubro que tengo puestas mis esperanzas de gozo en otras cosas que no son el Señor, o sea, si descubro que mi gozo surge directamente de cosas o personas que me pueden ser arrebatadas en cualquier momento, entonces es cuando debo rectificar. Es un ejercicio, lo he dicho antes, es un ejercicio constante que debemos poner en práctica porque este entendimiento que acabo de mencionar, este entendimiento no surge habitualmente de un corazón engañado, surge de un corazón que no está engañado, o sea, un corazón que está en comunión con Dios a través de la oración y también en comunión con su iglesia, o sea, a través de los hermanos. Y no se trata de no vivir con gozo todas estas cosas que recibimos del Señor. Otra vez, que no se me malinterprete, no estoy diciendo que no se trata de vivir con gozo estas cosas que recibimos del Señor y que hemos mencionado, ¿no? Nuestro éxito en la carrera o profesionalmente, nuestra capacidad, nuestra formación académica, nuestra salud, nuestra familia, nuestros hijos. Evidentemente no, esto sería una aberración. Claro que tenemos que tener gozo en esas cosas, ¿de acuerdo? No estoy hablando de eso. Se trata de descubrir si he puesto ahí la fuente de mi gozo, porque si es así, debo advertir el peligro y corregir el error. Segundo, debo meditar en él. Ya lo hemos adelantado como una de las formas de corregir el error anterior, por eso debo orar. Debo tener comunión con Dios a través de su palabra y los hermanos en la iglesia. Es imposible gozarse en el Señor sin meditar en Él, y para ello debo entrenar mi corazón para apartar mi mente de todas aquellas cosas que me despistan del Señor. Debo tener mis ojos puestos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Es preciso meditar en Él si queremos gozarnos en Él. Es puro sentido común, ¿no? Es preciso meditar en Él si es que queremos gozarnos en Él. Otra vez es puro sentido común. Tercero, debo meditar en lo que hizo por mí. Lo olvidamos. Por eso tenemos la Cena del Señor. Es lo que hacemos en la Cena del Señor. Meditamos en lo que hizo por nosotros. Debemos recordar siempre lo que Él hizo en la cruz, en mi lugar. Nunca debemos cansarnos de recordarlo y meditar en ello, porque esta es la base sobre la que podemos decir que nos gozamos en el Señor, su sacrificio en nuestro lugar. Por eso estamos en Él, porque hemos aceptado ese sacrificio. Y esto mismo es lo que Pablo les dijo al inicio de la carta a los filipenses, que Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Esto es lo que recordamos en la Cena del Señor, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Abandonar su gloria, vaciándose de ella para habitar en un cuerpo al que le iban a hacer daño hasta la muerte, y saber que lo hizo por obediencia al Padre y por amor a mí, me debe dejar satisfecho siempre. Meditar en lo que hizo y en dónde está ahora me ha de producir el gozo de la salvación que alegrará mi alma siempre y en cualquier lugar y circunstancia. Además, no solo me salvó,
Es que estás sosteniendo esa salvación por gracia. Yo no hago nada, aunque piense que sí, yo no hago nada para mantener esa salvación. Yo no hago nada para este mantenimiento gratuito del software de mi alma. Pablo estaba persuadido de esto y yo también, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo estaba convencido y persuadido de esto y yo también, que es Dios el que produce en nosotros así el querer como el hacer, y lo hace por su buena voluntad. No porque nosotros lo merezcamos. Cuando comprendes esto, cuando comprendes este milagro de la perseverancia de los santos, gracias a la gracia derramada de Dios sobre nosotros, no puedes dejar de gozarte en él. Nos salvó y nos mantiene en esa salvación. Y ya no te quiero ni contar si encima miramos al final. O sea, no solo mirar atrás lo que hizo, lo que está haciendo, sino mira al final, aquel día en el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Entonces, el gozo ha de ser completo. Termino. El gozo no es una emoción, el gozo no surge de las emociones, aunque lo experimentemos como una emoción. El gozo siempre surge del Señor. Si nuestra confianza está puesta en el Señor, si el fundamento de todo lo que nos pasa está firmemente asentado en Cristo, al margen de nuestras situaciones personales, como la salud, el trabajo, el matrimonio o los hijos, entonces el gozo nunca se marchará, el gozo seguirá ahí, permanente. Porque el Señor nos diseñó de tal manera que nuestro gozo surge de Él y no de sus cosas. Es que es un asunto de diseño. Por eso el mundo no tiene el gozo que da el Señor, ni la paz que da el Señor. ¿Entendéis? Porque es una cuestión de diseño. Hemos sido diseñados de tal manera para que el gozo siempre surja del Señor y no de las cosas del Señor. Por eso la fuente de gozo no está nunca en las cosas o en las circunstancias cambiantes de nuestra vida, sino en el Señor que nunca cambia. Y el gozo del cristiano surge de este entendimiento, del entendimiento de quién es Cristo y de lo que hizo por nosotros. El gozo solo será permanente si entendemos cuál es nuestra posición en este mundo. Tu gozo solo permanecerá firme si estás en Cristo, si estás escondido en Él y por lo tanto si has sido salvado por Él. El gozo no es una emoción. El gozo es un estado en el que estás, el estado de estar en Cristo. Y al saberlo, te gozas. No esperamos a sentirnos gozosos sin más. No esperamos a que las cosas que nos ocurran nos produzcan gozo. Esto es un error muy común en nosotros. Esperamos a que las cosas nos vayan bien y entonces, al sentirnos bien, nos gozamos. Pero esto es un error, porque no siempre van a salir bien las cosas y por lo tanto no siempre nos vamos a sentir bien. Tampoco debemos forzar el gozo a través de los sentimientos. Es habitual en algunas reuniones de alabanza. La forma correcta de gozarse y de no perder el gozo ha de ser en el Señor tener este entendimiento de que el Señor nos salvó. Cuando seamos conscientes de todo lo que hizo, de todo lo que hace y de todo lo que hará por nosotros, conseguiremos ir por la vida como aquel que nada tiene que perder porque ya ganó todo lo que podía ganar. Y esto es lo que trae gozo de verdad. Amén. Amén.